y vamos a hacer una serie de anotaciones relevantes en 1 de Pedro 1, 13 y 17, le he titulado La santificación del creyente. Van a ver, bueno, evidentemente uno de los versículos es muy evidente, pero vamos a ver todo lo que Pedro está trazando aquí. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bien, en esta epístola, al igual que en toda la Biblia, se habla de cómo debe ser la vida de un verdadero creyente. Y esta es una vida de santificación. La palabra santo significa apartado. Apartados, y evidentemente es apartados del mal, apartados del pecado y apartados de todo lo que el mundo propone que va en contra de la voluntad de Dios. Esa es la identidad de un creyente, vivir en santidad, vivir en santificación, vivir apartados. Porque nuestro Dios, como dice el apóstol Pedro, es apartado, es santo. Por lo tanto, si yo tengo un padre que es apartado, el hijo estará junto a su padre también apartado. Ahora, hay un diagrama que es habitual y que vamos a compartir en esta noche, acerca de las diferentes etapas de un creyente o hijo de Dios. Podríamos decir que el primer paso para ser creyente es la justificación, ¿verdad? Cuando tenemos nuestro encuentro con Cristo, arrepintiendo de nuestros pecados y confesándolo como Señor y Salvador. La justificación del creyente. Paso número 1. Ahora, después se suele trazar como una pendiente ascendente, que es una vez que yo soy justificado y yo soy creyente, vivo una etapa en mi vida de santificación. ¿Y por qué ponemos una pendiente hacia arriba? Porque el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. El camino del creyente es avanzar, y avanzar hacia la plenitud un día en la eternidad, que se llama la tercera etapa, que es la glorificación. Es decir, cuando ya no habrá llanto ni dolor y estemos delante de la presencia de Dios por la eternidad. Entonces, así es como se suele trazar el camino de un creyente. Estaban mis delitos y pecados, lejos de Dios, en contra de la voluntad de Dios, pero un día Cristo salió me encuentro, como el apóstol Pablo, camino a Damasco, y todo cambió. Ahora, justificación, santificación, glorificación, lo puedes encontrar en la gran mayoría de teólogos o personas que hablan de las etapas de un verdadero creyente. Yo siempre añado, y aquí estoy de acuerdo con J. Packer y otros autores, que en la justificación podríamos poner el 1.1, pero el 1.2 es la adopción. Y esto es muy importante porque el apóstol lo va a decir aquí y también Pablo en Romanos 8. ¿Qué es la adopción? No solamente en la cruz yo he sido justificado por Cristo, es el primer paso, ser declarado justo por Dios, sino que desde el momento que yo fui declarado justo por Dios, Dios me adopta como su hijo. Yo ahora soy hijo de Dios. La justificación se relaciona delante de la justicia de Dios. La adopción se relaciona en base a mi relación y comunión con Dios. Ambas son ciertas, ambas son bíblicas y las dos son troncales para entender después mi santificación y después por la eternidad la glorificación. ¿Se entiende el breve diagrama? Ahora, David, ¿quiere decir que un creyente siempre va cuesta arriba y nunca mete la pata y nunca se cae y nunca hace algo que no? No. Eventualmente nosotros vamos caminando, ¡pum!, tropezamos. Pero nos levantamos y seguimos caminando y seguimos caminando y seguimos avanzando. Si fuéramos al detalle, yo les dije una vez que realmente la santificación es esta línea. Los creyentes vivimos entre valles y montañas, ¿verdad? El valle se relaciona con la paz, con la tranquilidad, con el bienestar de Dios, con el tiempo apacible en el que Dios nos mima, nos cuida, nos prepara para la montaña, para la pelea, para la guerra. Realmente sería una cosa así.
Yo supero la prueba de la montaña, eso me lleva a tener más conocimiento de Dios, pero cuando bajo la montaña no llego al punto de antes, sino que está más alta para la siguiente montaña y así voy escalando. Por así decirlo, lo que va produciendo la vida del creyente no es que sea perfecto, pero sí que va madurando. Que sí que voy aprendiendo de lo vivido en mi vida con Cristo y eso va perfeccionando, va probando mi fe para que sea cada vez más purificada. No tiene sentido la vida en círculo de muchos creyentes. Como el pueblo de Israel en el desierto, va en círculo, no avanzan a ningún punto, no van hacia ningún lado. No. Vamos progresando, si nos tropezamos, si caemos, si metemos la pata, nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, aprendemos la lección y seguimos avanzando. Como les digo siempre, lean El Progreso del Peregrino. Cristiano no es perfecto, pero cristiano avanza. Ese tipo lo tiene claro. Él aprende de los errores y avanza. Bien, ahora, definiendo la justificación. ¿Qué es la justificación? Le leo tal cual. Es cuando Dios declara justo delante de su justicia a un pecador. No por los méritos de dicho pecador, puesto que es pecador, no tiene ningún mérito, sino por los méritos de su santo Hijo Jesucristo, los cuales dicho pecador se ha apropiado de ellos por medio de la fe. Es decir, la justificación es cuando Dios declara justo a un pecador, no porque el pecador sea justo por sí mismo, sino porque ese pecador, por medio de su fe, se ha apropiado de la justicia de Cristo por él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, 2 Corintios 5:21. Bien, es una declaración legal de la justicia de Dios, donde Dios perdona al pecador de todos sus pecados y lo acepta y considera como justo ante sus ojos. Dios declara al pecador justo en el momento en el que el pecador deposita su fe en Cristo. En ese instante yo soy justificado. En el momento que yo reconocí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, me arrepentí de mis pecados, yo soy declarado justo en ese momento, justificado. Bien, ahora, sé que hay muchos testimonios de gente que dirá, bueno, pero yo tuve una conversión durante años. Yo no tengo el entendimiento de que un día fui declarado justo como concepto, sino que fue un progreso que me costó. Sí, yo reconozco que muchas veces hay muchos creyentes que tienen la sensación de que no fue un día en particular. Fueron semanas, meses, incluso años. Yo lo que le puedo decir bíblicamente es que en todo ese proceso hubo un momento que Dios dijo, es justo. Hubo un momento que se decretó, al igual que cuando un juez dice culpable, y hay un momento que pega el mazo y es culpable, hay un momento en tu encuentro con Cristo, sí o sí, que Dios dijo, es justo. Quizá tú no lo sentiste así o no lo entendiste, pero hay un momento en la justicia de Dios en la que yo dejé de ser declarado culpable y fui declarado justo por la obra de Cristo en mí. Es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, que yo lo entienda en un espacio de tiempo más grande o pequeño, yo no lo voy a evaluar. Cada uno tiene su conciencia delante de Dios, pero sí, bíblicamente, justificado implica que en un momento Dios vio a ese pecador y dijo, es justo, no por su obra, no por sus bienes, no por su color de piel, sino por la obra de Cristo en él, es justificado. Bien. Ahora, ¿qué es la adopción? Dios no solamente me declara justo, sino que me adopta como su hijo. Él ahora es mi padre. No solamente es mi juez, es mi padre. Yo soy adoptado por Dios. Y es clave entender que yo soy hijo de Dios, porque ese es el argumento principal que no solamente Pedro, sino también Pablo, y en todas las epístolas se va a trazar el argumento de la adopción para que yo viva en santidad, para que yo viva en santificación. El argumento principal que usted va a encontrar en la Biblia siempre va a ser en base a que usted es hijo de Dios. Literalmente. Ahora, Pedro dice, como hijos obedientes, como hijos, no te dice como justificado, como hijo obediente, no os conforméis a los deseos. Y luego dice, y si invocáis por padre, ¿se dan cuenta que el argumento principal de Pedro en los versículos que hemos visto es que eres hijo de Dios? Que si tú eres hijo de Dios, eres hijo obediente. Que si tú eres hijo de Dios, sobran el resto de argumentos. Que no tiene sentido ese famoso debate siempre en los creyentes en el que tenemos que pelearnos prácticamente, el pastor con su oveja, sea un poco más santo, hombre. Deje de comportarse así. Usted es hijo de Dios. Es el argumento suficiente. Usted dice que es hijo de Dios. Yo no tengo que argumentarle nada.
Si tú eres hijo de Dios, sabes cómo tu padre quiere que vivas. Porque un hijo quiere vivir como su padre quiere que viva. Un hijo se deleita en que su padre esté contento con él. Un hijo se deleita en ser parte de lo que su padre quiere para él. Un buen hijo ama a su padre, un buen padre ama a su hijo. Y por lo tanto, no hay mayor argumento para la santificación de un creyente que el que deba entender y de verdaderamente entienda que es hijo de Dios. Si entiendes que eres hijo de Dios, tu santificación no será una penitencia o una plegaria, será tu vida diaria. No digo que seamos perfectos, digo que será mi forma de vida, porque soy hijo de Dios. Por eso la adopción es muy importante. Si yo he entendido que soy hijo de Dios y que Dios es mi Padre, yo vivo como mi Padre quiere que viva. Y es el mayor argumento que tú tienes en la Biblia por este motivo de vivir en santidad. Por eso lo repite Pedro y por eso Pablo en Romanos, su epístola más teológica, Romanos 8, el capítulo central de Romanos, dice, Romanos 8, 14 al 17, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Comienza con la adopción, siempre con la adopción. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, papá, papá. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 3 veces hablando de la adopción directamente el apóstol Pablo. Y si hijos, si yo soy hijo, también heredero. Heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí Pablo apunta a la glorificación como punto final del cúmen de nuestra santificación. Si yo soy hijo, vivo como mi Padre quiere, santificación para un día estar en la gloria de Dios. Traza todas, Pablo en Romanos traza todas las etapas, evidentemente. Ahora, si soy hijo de Dios, entonces el Espíritu Santo mora en mí, y el Espíritu Santo que mora en mí me hace vivir conforme al Espíritu de Dios quiere que yo viva y no conforme a la carne. Y el día que yo me muera y mi carne se muera, entonces yo podré vivir por la eternidad en la glorificación. Pablo, como les digo, traza todas estas líneas. Ahora, la santificación, el paso 2, que es lo que Pedro está trazando sobre todo aquí en estos versículos. Es el caminar del creyente, es lo que el creyente vive desde que ha sido justificado y adoptado hasta que un día llega la glorificación. Desde el momento que yo me convertí a Cristo, desde el momento que yo recibí a Cristo en mi corazón, lo acepté como mi Señor y Salvador, lo confesé mis pecados y me arrepentí de ellos, yo fui justificado y adoptado al instante, y por lo tanto, desde ese instante hasta que yo me muera o Cristo venga por mí, mi etapa de creyente es la santificación. El error que cometemos en la etapa de santificación es creer que lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, en lugar de entender que Dios nos está ayudando para vivir en santidad, que Dios mismo coopera en nuestra santificación, que por eso somos templo del Espíritu Santo, que Dios no nos deja a nuestra suerte diciendo, sé santo en tus propias fuerzas, hazlo como puedas. No, Él nos ayuda a santificarnos cada día. La santificación es Dios renovando y transformando todo nuestro ser. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros afectos, nuestra conducta, estamos unidos a Jesucristo en su muerte y en su resurrección, y siendo habitados por el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo de Dios. Por eso estamos muertos a los pecados y vivos en Cristo, la justicia de Dios. Que es lo que dice Romanos 8 en los primeros versículos, del 1 al 11. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, los creyentes, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es decir, que la única manera para vivir en el Espíritu es que el Espíritu de Dios more en mí. Que solo puedo vivir en el Espíritu de Dios si yo soy creyente, si soy hijo de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En resumen, solo un creyente puede vivir en santidad y en santificación. Y es necesario que sea siempre por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu Santo que mora en mí el que me santifica. Y mi comunión diaria con el Espíritu Santo es lo que permite que mi espíritu prevalezca sobre la carne. Que yo ya no viva como antes vivía lejos de Dios. Esa es la santificación. Y por último, la última etapa, la glorificación, que es cuando nuestra vida termina, se te para el corazón y el pulso, o hay una generación de creyentes que Cristo vendrá. Antes, durante o después, no va a entrar en ese debate. Cuando Cristo venga, esa generación de creyentes será presentada delante de Dios a la glorificación. Ahora, Apocalipsis 21, 3, 4 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La glorificación. Y Pablo lo explica también en su capítulo principal de Romanos 8, 29 al 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Por eso no es de extrañar que el apóstol Pablo diga en 2 Corintios 5:8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que cuando nos morimos, que cuando la carne se muere, vamos a la glorificación. Por eso dice Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Dice, y es muchísimo mejor, dice Pablo, muchísimo mejor que yo me muera aquí ahora. ¿Cuál es el problema? Para mí vivir es Cristo y cuando me muera, ganancia, porque estaré por la eternidad en la glorificación con Él. Y cuando yo esté en la eternidad en la glorificación con Él, porque es muchísimo mejor para Pablo, porque ya no le van a azotar, ya no va a tener problemas, ya no va a estar perseguido en cárceles, apedreado, dado por muerto, en conflicto con los judíos, con los gentiles, de adentro, de afuera, orando por creyentes que se apartan, apostatan. Ya no habrá nada de eso, simplemente estará en el reposo de su Señor por la eternidad, la glorificación. ¿Se entendieron las 4 partes? Todas las escrituras, y principalmente el Nuevo Testamento, las epístolas, y también el propio Jesús, relatan estas etapas del creyente. ¿En qué etapa estamos todos ahora? Si somos hijos de Dios, a pelear, a buscar vivir en santidad, que es precisamente lo que el apóstol Pedro está diciendo. Por eso comienza diciendo: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es ceñir los lomos? Lo dije el domingo pasado. ¿Qué es? Sí, pero físicamente, ¿qué era? ¿Qué es ese ejemplo? El cinturón para el vestido largo, la túnica, para que no se te mueva la túnica. No, ceñidos. Ahora dice, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esto? Ceñir los lomos de nuestro entendimiento. ¿Qué le pasa a Pedro? ¿Qué me pongo? ¿El turbante? ¿Me pongo el cinturón en la cabeza? ¿Qué está diciendo Pedro? Venga. Sujetar la mente, renovar nuestra manera de pensar, fijar nuestros pensamientos en Cristo. Que precisamente es lo mismo que dice Pablo en Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo mismo que ha dicho Pedro, y ahora dice,
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si se fijan, como os he dicho, Pablo y Pedro es la misma doctrina. Es exactamente lo mismo. Pablo de una manera, pero de otra, pero están diciendo lo mismo. Para que yo pueda vivir en santidad, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Fijar mi mente, ceñir mi mente y mi entendimiento a la voluntad de Dios. Esto es muy importante, porque muchas veces como creyentes nos frustramos constantemente. No vivo en santidad. Si es que no hace falta que me vea nadie, si ya lo sé yo. Si es que de cada 3 palabras, 4, la cosa va mal. Mis pensamientos, la cosa va mal. Las tentaciones, parece que todas me gustan. El problema principal, hermanos, es que tenemos que revisar nuestra mente, nuestro entendimiento, ceñirla y sujetarla, fijar la mente en Cristo. La guerra principal siempre va a ser nuestra mente. Entonces tenemos que entender esto. Por eso tanto Romanos como 1 de Pedro hablan, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que entiendes de Cristo? ¿Qué crees que es el Evangelio? ¿Qué crees que es vivir en santidad? Para conocer esto, tengo que leer la palabra, tengo que ceñir mi entendimiento, tengo que renovar mi mente, tengo que estar expuesto a lo que Dios me dice, no lo que el mundo me dice, no lo que la gente diga. La gente va a decir cualquier tontería o barbaridad. El mundo no ama a Dios, la sociedad no ama a Dios, el diablo no ama a Dios. Todo lo que se mueve en el mundo es en contra de la voluntad de Dios. Tengo que fijar mi mente, ceñir mi entendimiento a lo que Dios me dice a mí. Es la única manera de poder vivir en santidad. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sed sobrios, velad y orad en todo tiempo, ser fieles, ser prudentes. Es un mandato constante a los hijos de Dios. La prudencia, la sobriedad, la espera, la paciencia, la oración, la vida piadosa es una de las virtudes principales y propias, la sobriedad, para poder vivir en santidad delante de Dios. ¿Dios a qué nos llama? Si Dios me llama a ser prudente, ¿qué implica? ¿Un creyente puede tomar decisiones muy rápido si tiene que ser prudente? ¿Por qué? Pues eso tiene que pensar, ¿no? Si tengo que ser paciente, ¿quiere decir que la primera puerta que se abra es la voluntad de Dios? No necesariamente. Tengo que ser paciente para ver lo que Dios quiere para mí. Un creyente no es impetuoso, un creyente no significa que no seamos valientes, no significa que no hagamos nada. Estoy diciendo que Dios nos llama a vivir en prudencia, porque vivimos en tiempos peligrosos, vivimos en circunstancias que muchas voces se levantan. ¿Cómo distingo yo la voz de Dios de otras voces? ¿Cómo distingo yo la voz del Espíritu Santo de la voz de mi conciencia errada o de mis emociones? Hay mucha gente que dice, el Espíritu Santo me habla. ¿Y cómo te habla? Todo el tiempo, a todo el constante. Digo yo, creo que lo que te habla es tu conciencia. O te hablas tú mismo, o te habla tu propia emoción. El Espíritu Santo no te habla siempre en todo momento. Y si te hablas para una dirección, y la dirección del Espíritu Santo siempre va a ser la glorificación de Cristo y tu propia santidad. El Espíritu Santo me habló para que comprara un coche rojo en vez de un coche verde. Creo que el Espíritu Santo no está para esas cosas, hermano. Sinceramente te lo digo. Ahora de repente se estrelló con el rojo, ¿ves? Tenía que haber comprado el verde y me echará la culpa a mí. No estoy diciendo que Dios no nos hable, lo que estoy diciendo es que a veces no entendemos que la voz de Dios es para mi santificación y para glorificar a Dios. Por eso suele ser habitual que cuando Dios nos habla, no nos gusta. Suele ser lo contrario a lo que queríamos hacer, a lo que nuestro corazón nos decía que teníamos que hacer. Suele ser Dios el que nos corrige muchas veces por la voz de su Espíritu Santo y por medio de su palabra. No es el que confirma siempre todo lo que yo sentía en mi corazón, suele ser al revés. Ahora, como les digo, una persona sobria es una persona moderada, mesurada, prudente. ¿Recuerdan que leímos el domingo? Siervo fiel y prudente, sobrio, una persona que un creyente tiene esas virtudes propias en él. Ahora, pregunta, dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuál es la gracia que se nos traerá? ¿Qué esperamos? Se lo he dicho antes. Tenemos 3 etapas. ¿Qué estamos esperando? ¿Esta es la gracia? Que no habrá llanto ni dolor, que no habrá pecado ni muerte, la glorificación. La gracia que estamos esperando no es nuestra salvación.
Ya fuimos justificados, ya fuimos adoptados. Es la confirmación y la constatación de nuestra salvación por la eternidad en Cristo, la glorificación. Esa es la gracia que estamos esperando. Bien. Por eso, 1 de Pedro 4:13, más adelante, en capítulo después, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, la glorificación. Tercera sección, dice, como hijos obedientes, no os conforméis, ¿no? Vamos a la primera sección. Como hijos obedientes, pregunta. Aquí, como os he dicho, alude a la adopción, que yo soy hijo. Pero dice como hijos obedientes. ¿Es posible ser hijo y desobediente? Si no, Pedro no lo diría como obedientes, diría como hijos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Un hijo desobediente no deja de ser hijo por eso. Porque el hijo es disciplinado por su padre y se arrepiente. ¿Se da cuenta de lo que es un hijo? Ahora, ¿se puede ser hijo desobediente? Díganselo a Pedro. Por eso dice como hijos obedientes, porque sí, eventualmente un hijo es desobediente a su padre. Ahora, ¿qué hace Dios con un hijo desobediente? ¿Qué dice Hebreos 12, 4 al 11? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Está diciendo, vosotros aún hebreos estáis peleando con esto. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Disciplina, reprensión a los hijos de Dios. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota, hay los azotes. A todo el que recibe por, ¿qué significa? Que al hijo Dios que le da un buen cachete, ¿no? Una buena corrección. Ahora, fíjate, si soportáis la disciplina, si entiendo que la disciplina proviene de Dios, si entiendo que es para mi propio bien, para mi propia santificación, para mi propio cuidado, para que yo sea fortalecido en mi fe, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos los hijos, y tú no recibes disciplina nunca de Dios, entonces sois bastardos y no hijos. El único motivo por el cual un hijo de Dios nunca recibe disciplina es porque no es hijo de Dios, es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Fíjate lo que está diciendo. Un judío, cuando su padre le daba, decía, qué grande mi padre. Hoy en día, un niño moderno, ¿qué hace? Mi padre no me quiere. Pero en la historia de la humanidad, un padre que corrige a su hijo era, gracias a Dios por mi padre, que me supo corregir a tiempo porque iba encauzado al precipicio de la maldad, ¿sí? Hoy en día esto es más complicado de ver, pero un padre corrige a su hijo, lo disciplina y dice que venerábamos a nuestros padres cuando hacían esto. Tremendo, ¿eh? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a aquellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. Está diciendo el escritor de Hebreos, sí, un padre a veces disciplinaba para cosas puntuales, para siéntate bien en la mesa, que bueno, es importante, pero no te va a salvar. Ahora, si mi Padre de los cielos me disciplina, siempre es para mi provecho, siempre es para que yo sea y viva como un hijo de Él. No hay ninguna disciplina de Dios que sea azarosa o que Dios sea caprichoso. Cuando Dios disciplina a su hijo es porque es necesario y es provechoso para su hijo. Dice, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Se dan cuenta que la disciplina es para la santificación? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, porque no nos gusta que nos disciplinen, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Se dan cuenta que, por lo tanto, en este proceso vamos a ser disciplinados por Dios? Prepárese para los cachetes, para los azotes. Prepárese, todo creyente sabe
que su Padre en los cielos lo disciplina, lo corrige, lo exhorta y lo lleva por el buen camino y da gracias a Dios cuando es así. Usted sabe lo importante que es, hermano, muchas veces ser procesados por Dios. Que Dios nos prepara para cosas que ni siquiera imaginábamos y que si no lo hiciese estaríamos perdidos. Que quizás ahora estás viviendo una prueba en tu vida que quizá no entiendes y está siendo una disciplina de Dios para tu vida que te está preparando para cosas mucho más fuertes el día de mañana. Y que si yo huyo diciendo yo no quiero esto y soy como un bastardo que no quiere el trato de su padre, cuando llegue la prueba de verdad me caigo al pozo. Porque nunca he querido ser tratado como un hijo de Dios. Bien, cada vez que usted y yo desobedecemos a Dios, somos hijos desobedientes. Sí, hay hijos desobedientes. La desobediencia no implica que deje de ser hijo, sino que implica que debo ser disciplinado por mi Padre que está en los cielos. ¿Se entiende? Bien. No os conforméis a los deseos, ahora sí, que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Cuál es el motivo, según el apóstol Pedro, de la práctica del pecado y el deseo de pecar? ¿Nuestra qué? ¿Nuestra? Ahí dice otra palabra, ¿eh? No dice carne o concupiscencia. Ignorancia. También hablamos de ella este domingo. Nuestra ignorancia. Ahora, como le dijimos este domingo, es una ignorancia deliberada. Es querer vivir en ignorancia. Es querer no saber la voluntad de Dios. Es decidir no conocer a Dios. Y eso me lleva a vivir en pecado y la práctica del pecado. Por eso les dije que una persona que vive en ignorancia deliberada tiene garantizada la condenación. Porque la ignorancia es pecado. Porque la ignorancia precisamente es, yo no quiero saber la voluntad de Dios. A mí no me interesa lo que Dios me tenga que decir. Yo no quiero conocer la ley de Dios. Yo no quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida. Yo quiero vivir en ignorancia. Y siempre vivir en ignorancia nos lleva a vivir en pecado. Porque eso se trata de ignorancia, el no conocer lo que Dios quiere para mí, y por eso vivo y practico el pecado. Por eso dice, no os conforméis a los deseos, a las prácticas, a la vida, al día a día que teníais cuando erais ignorantes. Porque ahora ya no lo sois. Porque ahora no hay excusa. Un hijo de Dios no puede decir que no sabe lo que Dios dice que es bueno o malo. Un hijo de Dios no puede decir que no sabe lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿Cómo es posible que yo diga eso si tengo el Espíritu Santo morando en mí, tengo la palabra de Dios? Un creyente no puede vivir así. Y mucho menos validar la práctica del pecado en su vida. Oh, hermano, qué mensaje tan duro. La santificación, sí. La etapa que tenemos que vivir. Bienvenidos a la santificación en Cristo. Claro. Ahora, sino como aquel que os llamó es apartado, santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Quién nos llamó a ser santos? ¿Y a qué nos llamó entonces? De las tinieblas a la luz. ¿Para volver a las tinieblas? No, para vivir en la luz. Ahora, ¿dónde dice la Biblia? Porque dice, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Bien. En Levítico, en 4 ocasiones, dice, primero, Levítico 11, 44, 45, ¿vale? Levítico 11, del 44 al 45. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. 2 versículos consecutivos diciendo, sed santos porque yo soy santo. Levítico 19:2. Habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Levítico 27, santificaos pues y sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios. Levítico 20:26, habéis pues de serme santos porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Bueno, abundante, ¿verdad?
Sed santos porque yo soy santo. Y el motivo siempre es, sed apartados porque yo soy apartado. Sed apartados porque vuestro Dios es apartado. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí tienes el motivo. Porque yo no me puedo presentar delante de un Dios santo sin santidad. Ahora, ¿yo puedo ser santo por mí mismo? Le he dicho que no. Tiene que ser la obra de Cristo en nosotros, evidentemente. Pero si yo resisto la obra de Cristo, si yo me alejo de la obra y del propósito de Dios en mi vida, no puedo esperar que Dios me reciba con los brazos abiertos siendo un sinvergüenza. Y ya no por una cuestión de ignorancia. ¿Se dan cuenta? Ya no es una cuestión de no saber, sino de no querer, ni creer, ni interesarme. Hebreos 12, 28, 29, un texto fuertísimo. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y evidentemente este texto de Hebreos nos alude no solamente a Elías, sino también parece a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, y el fuego de Dios, la presencia de Dios los fulminó. Pedro dice, sed santos en toda, aquí se complica, en toda vuestra manera de vivir. A ver, ¿cómo sé cómo esto? ¿Cómo santifico toda mi vida? ¿Puedo ser santo en mi trabajo? ¿En la calle? ¿En el supermercado? ¿Cuando me pita un coche? ¿Cuando me dice alguien algo terrible? Pedro habla de que no hay departamentos en nuestra vida, que no hay áreas de santidad, sino que toda la vida de un creyente debe vivir en santidad. No existe para el creyente el ámbito público y el ámbito privado. No existe el ámbito del hogar y el ámbito fuera del hogar. No existe el ámbito de la iglesia y fuera de la iglesia. La santidad del creyente es su identidad. Lo que caracteriza al pueblo de Dios es que vive en santidad, que es apartado. Si el pueblo de Dios no es apartado, entonces no es pueblo de Dios. Dicho de otra manera, si la característica principal del pueblo que vive para un Dios santo no es santidad, ¿de qué nos distinguimos? ¿Qué diferencia hay? ¿Que hacemos conciertos cristianos? El mundo también los hace. ¿Que hacemos conferencias con miles de personas? La gente del mundo también lo hace. ¿Que la gente se lo pasa bien, llora y se alegra en unos eventos? El mundo también lo hace. Váyase a un partido de fútbol, váyase a una ópera. ¿Qué nos distingue? Eso no nos distingue. ¿Que hacemos canciones bonitas? El mundo también. Las cantamos, también las de ellos. ¿Qué nos distingue como pueblo de Dios? La santidad. Eso el mundo no lo puede tener. ¿Se dan cuenta? Lo que distingue al pueblo de Dios del resto de pueblos del mundo es que viven para un Dios santo y que se santifican. Porque eso el mundo ni lo puede imitar ni lo quiere imitar. Es que no le interesa imitar eso al mundo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? La diferencia de un hijo de Dios en su trabajo es que el de al lado esté robando, pero él no. Que el de al lado mienta, pero él no. Que el de al lado esté validando el pecado y hablando de mujeres y él no. Que aunque sea necesario perdería su trabajo por cuestión de eso, por su santidad. Como José. Yo no me junto con esa mujerzuela. Me da igual. Sale corriendo. Perdió el trabajo. No, lo meten en la cárcel por su santidad. Lo meten en la cárcel a José. Prefiere una cárcel a podrirse, aunque sea morirse, que pecar contra su Dios. Ese es un hijo de Dios. Ese lo tiene bien claro. Así es la diferencia entre un creyente y un no creyente. La santidad del creyente es nuestra identidad. El día que se dejó de predicar sobre la santidad en los púlpitos, el día que se dejó de llamar al pecado pecado, el día que se tomó el evangelio como un parque de atracciones para el deleite de los lobos rapaces y la perdición de los ignorantes e insensatos, se condenó a una generación entera. Se la dejó a su suerte. Que Dios levante en este tiempo gente que predique sobre la santidad, gente que predique sobre el pecado, gente que predique sobre el evangelio de Cristo sin filtros, sin edulcorantes, puro evangelio de Dios, que es lo que puede salvar las vidas. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y si invocáis por Padre
aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La traducción aquí de la Reina Valera no es la mejor. El griego original no dice y si invocáis, dice puesto que invocáis. La mejor traducción del griego original es ya que invocáis, ya que decís que es vuestro padre. El argumento es como le decía, Pedro argumenta, ya que dices que es tu padre, entonces aquel que juzga a todos sin acepción de personas, conduce con temor reverente delante de Dios. Es decir, tú que dices que Dios es tu padre, si tú dices que Dios es tu padre, sabes que Él no hace acepción de personas y que juzgará a todos los seres humanos y que por lo tanto debes conducirte con temor todo el tiempo de tu peregrinación. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Puesto que invocáis por padre. Ahora, esto es tremendo. Aquí está la moraleja de todo el texto. Como les digo, Pedro argumenta que el principal motivo de que un creyente viva en santidad es que es hijo de Dios. Yo no le puedo dar mejor argumento que Pedro. Yo no le puedo decir, te irá muy bien, Dios te prosperará, te dará un gran trabajo. Yo no te puedo decir esto. El mejor motivo para que tú vivas en santidad no es que esperes cosas materiales de Dios, ni que Dios te haga resurgir entre los demás, ni que tu vida sea mucho mejor. El mejor motivo para que tú vivas en santidad es que si tú eres hijo de Dios, vivirás de esa manera. No te tengo que convencer. Ya Dios te persuade de que eres su hijo. ¿Yo qué te voy a decir? Lo que te puedo decir es que todo hijo de Dios vive y procura vivir en santidad. Ahora, Pedro dice, es que esto es muy fuerte, que si yo digo que soy hijo de Dios, entiendo que Dios no hace excepción de personas, que juzga a todos, que es juez. Es decir, fíjense muy atentamente lo que voy a decir esta noche. Un hijo de Dios dice y sabe que Dios es su padre porque sabe que Dios es su juez. La justificación y la adopción, por eso las pongo separadas. La justificación me habla de Dios como juez. La adopción me habla de Dios como padre. Todo hijo adoptado por Dios sabe que Dios también es su juez, no solamente su padre. ¿Me está entendiendo? Un hijo de Dios nunca ha olvidado que Dios también es su juez y que lo juzgará. Ahora, yo no puedo ser llamado hijo si no he sido justificado. Si yo no he estado, yo no he sido completado en la obra de presentarme justo. Por eso en el orden es justificación y adopción. Y en ese orden, yo he sido declarado justo ante la ley de Dios y ahora yo puedo ser hijo de Dios. Por eso le dije una vez que la obra más relevante para una persona que no conoce a Dios es la justificación. Pero la obra más grande es la adopción. Porque ya no solamente soy justificado, sino que soy adoptado. Pero lo que estoy diciendo es que para yo ser adoptado por Dios, para yo ser llamado hijo de Dios, debo necesariamente haberme puesto a cuenta con la justicia de Dios antes. Y eso me recuerda siempre que Dios es mi Padre, pero que Dios también es mi juez. Y nunca me puedo olvidar de eso. ¿Se dan cuenta que todo se coordina en el Evangelio? Que todo se ensambla, que todo tiene coherencia. Que las doctrinas empiezan a posarse y te dan una estructura clara de mi identidad en Dios. Que todos los procesos que Dios habla en su palabra tienen un sentido en mi vida. Sí soy hijo. Sí soy hijo porque fui justificado. Claro, Dios es mi Padre, Dios es mi juez. Sí. O sea que esto confirma mi pregunta, que la salvación se pierde. Esto... No hace excepción de personas, es juez, justo. Bien. Yo dije una vez, digo dos cosas en ese sentido. Técnicamente la frase la salvación se pierde no tiene sentido. Porque la salvación no es nuestra, es Cristo. Entonces la salvación nunca se perdió. Cristo sigue intacto, la obra está completa, la salvación no se perdió. Cristo no se escondió, Cristo no se perdió, la salvación es Él. Entonces la salvación nunca se pierde porque Cristo es nuestra salvación. En ese sentido, la frase no es ideal, la salvación se pierde. Ahora, lo que se refiere a uno es la perseverancia de los santos. Si yo he sido justificado y adoptado, ¿podría perder mi condición de justificado y adoptado? Te hago una pregunta. Si Dios te declara justa delante de Él, ¿Dios se equivocó contigo?
¿Dios te diría que eres justa sin serlo? No, pero porque no me ve a mí, ve a su hijo. Claro, ve a su hijo en ti, correcto. Pero la pregunta es, si Dios me declaró justo, después me declara injusto. Lo dejo para reflexión, no trazo más, para reflexión. La perseverancia de los santos es una doctrina fundamental y una doctrina con mucho peso bíblico. Ahora, si el problema no está en la ley de Dios y lo que Dios declara, es en lo que yo he entendido que Dios ha dicho, a lo mejor no ha dicho, o lo que yo entiendo por ser justificado. Es decir, las confusiones siempre están entre los hombres, no en Dios. Yo creo que Dios no se equivoca, pero nosotros sí. ¿Yo puedo vivir diciendo que soy creyente toda mi vida y no serlo? Sí. Yo puedo vivir una vida que incluso dé fruto de aparente arrepentimiento verdadero, fe verdadera, buen testimonio, caer y alejarme. Yo siempre digo, Demas, colaborador de Pablo lo cita 3 veces, colaborador fiel mío, me acompaña. ¿Tú crees que Pablo va a ser acompañado por un impío? Pero si no dejó ni siquiera venir a Marcos con él. Demas se supone que Pablo tiene testimonio al menos externo de que Demas es convertido, nacido de nuevo y un buen creyente. A Pablo lo engañó. Al menos a Pablo lo engañó, porque dice, me desamparó y amó más al mundo. Ahora, pasan 2 cosas con Demas. Amó más al mundo y después volvió porque era un verdadero hijo, perseverancia de los santos, dicen algunos, o Demas nunca fue hijo y por eso lo abandonó. Bueno, yo no lo sé. Yo no puedo ver como Dios ve. Lo que puedo decirte es que nosotros sí nos confundimos muchas veces. Muchas veces nos confundimos y decimos lo que no somos y a veces lo que somos ni siquiera decimos que lo somos. Hay gente que se le pasa al revés. Es hijo y no se cree que es hijo todavía. Sigue sufriendo tormentos en su vida con Dios de que no es perfecto, de que no. Pasa por ambas vías. Ahora, bíblicamente, yo te puedo decir que el que Dios justificó, el que comenzó la obra, la perfeccionará. Pero es Dios el que lo evalúa. Yo no puedo hacerlo. Entonces, la perseverancia de los santos desde un punto de vista de Dios tiene todo el sentido del mundo. Claro, es hijo. Hijo adoptado, recibido, justificado, santificado y para la gloria de Dios. Porque hay hijos que viven todo ese proceso y evidentemente demuestra que esa perseverancia de los santos es real. Ahora, que todos los que digan ser santos son santos, hay. ¿Que Dios ve a sus santos? Sí. ¿Que Dios hace la obra completa en los creyentes para su gloria? Sí. Pero es Dios el que lo traza. Por eso depende de la perspectiva con la que hablemos. Ahora, es muy peligroso, como he dicho muchas veces, vivir diciendo, yo soy hijo, yo soy justificado y me doy a la vida loca. Le he dicho que eso es imposible. Lo que le he dicho bíblicamente es que un hijo vive en santidad porque vive como su padre quiere que viva. Por lo tanto, una persona que me diga, yo soy hijo de Dios, yo soy justificado por la sangre de Cristo, derramada por mí, acepté a Jesús, y hago obras, servicio a Dios, soy ministro del Evangelio, lo que usted quiera. ¿Cómo vives? Si vive a la vida loca. ¿Puede ser que el hijo esté siendo desobediente, como os he dicho? Sí, hay etapas de desobediencia. Dios lo encauzará. Pero es que yo no puedo, lo que yo no puedo es evaluar algo que yo no sé. Viva en santidad, viva en temor de Dios, viva con temor y temblor la peregrinación, como dice Pedro, y sea hallado fiel. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es lo único que le digo sobre la perseverancia de los santos. Pero bíblicamente sí. Aquí parece trazarse casi al revés. Adoptado, justificado, santificado, glorificado. Ese es el modelo del creyente. Ese es el modelo de un hijo de Dios. Que en esos pasos alguien se trunque por el camino, no lo sé, hermano. No podría evaluar en qué. Sí le digo, y esto lo tengo claro. En la santificación, siempre un creyente que no vive en santificación, o un no creyente que dice ser creyente y no vive en santificación, ambos, sea un hijo desobediente o uno que no es hijo, que se cree que es hijo, siempre el problema está en la justificación y la adopción. El problema está en la fase 1. Tiene que volver a revisar qué está pasando allí. Porque si la fase está bien aquí, esto va para su gloria. Si aquí algo falló, hay gente que no entiende lo que es el justificado. Hay gente en las iglesias que cree que es salvo por sus obras todavía. No lo dice con su boca, pero lo cree así. Que él ayuda a Dios. Que la gracia es gracia, pero él contribuyó a la gracia. Entonces no es gracia. Es decir, trazamos muchas de estas veces. No lo decimos con nuestra boca, pero lo vivimos así. Entonces, siempre volvamos a la cruz y revisemos qué hemos hecho delante de la cruz de Cristo. ¿Cuál fue nuestra disposición delante de Dios ese día? ¿Me confesé pecador? ¿Me confesé que yo no podía?
Me arrepentí de mis pecados. Arrepentirse, ¿sabes lo que es? Arrepentirse no es decir, me arrepiento. Eso es fácil. Arrepentirse es poner del lado de Dios y decir, soy culpable. De esto, de esto, de esto, de esto. Confesar los pecados no es decir, soy pecador. Confesar los pecados es decir, cada uno de mis pecados contra Dios y transgresiones. Eso es duro, ¿eh? La convicción de pecado no es un chiste. La convicción de pecado del Espíritu Santo es la convicción de que soy la peor persona de la faz de la tierra y que me aborrezco a mí mismo y que aborrezco lo que he hecho contra Dios. En ese estado se presenta un pecador con convicción de pecado. Por eso les dije siempre que cuando la gente dice yo me acerco a Dios por el amor, yo le digo eso no es posible. Lo que te acercó a Dios necesariamente es la convicción de pecado. Porque solamente el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando yo soy convencido de esa manera, allí me acerco necesariamente para salvación. Y cuando Cristo obra en mi vida y soy justificado y soy adoptado, ahí entendí el amor de Dios, no antes. El amor de Dios es mucho más grande de lo que la gente dice. La gente habla del amor de Dios como si fuese Papá Noel, o un osito de peluche, o un Dios que, sí, Jesús es mi ejemplo, me quiere tanto. No es tu ángel de la guardia, no es Peter Pan, no es tu hada madrina. No, es que murió por tus pecados. Pero si tú no entiendes que fueron tus pecados los que se depositaron en él, no entendiste el amor de Dios. El amor de Dios es mucho más grande, porque es pura gracia, porque no merecíamos nada. El amor de Dios se eleva, es inexplicable. Es inexplicable cuando entiendo mi condición. Cuando yo no entendí mi condición, el amor de Cristo es chiquito. Por eso sigo pecando. Por eso no me importa. Por eso la gente vuelve a su condición anterior, porque nunca salió de ella. Sí, los pecados, pero bueno, los pedí perdón. No. ¿Qué implicó mi pecado en la cruz? ¿Qué le implicó a Cristo? Cuando yo entiendo eso, entiendo el amor de Dios. Y cuando entiendo el amor de Dios, yo jamás querré seguir pecando. Por eso un creyente cuando peca, se arrepiente, sale corriendo de allí, no quiere volver a meter la pata. Es la diferencia entre un hijo de Dios y alguien que no ha entendido todavía la cruz. Y se lo digo por propia experiencia. Yo he vivido por años en iglesia creyendo entender la cruz y no entendía la cruz. Hasta que Cristo me fulminó y me puso en mi sitio. Dije, ay. Cuando uno sabe lo que ha implicado su pecado para con Cristo, el pecado lo mira como su enemigo. Como dijo John Owen, o matas al pecado en tu vida o el pecado te matará a ti. No hay más. Ahora, Gálatas, Efesios, Romanos, Corintios, Primera de Pedro, cada vez se hacen más chiquitos, ¿verdad? Cada vez parece el mismo mensaje, ¿verdad? Es que solo hay un mensaje, el Evangelio de Jesucristo en toda la Biblia. Cada vez se asienta, se ensambla, se conecta a la Biblia más, se hace más pequeñita. Y tú vas a Pedro, vas a Efesios, vas a Romanos, vas a Hebreos y dices tú, pero madre mía, pero si es que es el encumbramiento de la obra de Cristo por mí, de la gracia de Dios por mí. Todo tiene peso, todo tiene coherencia. Todo el mensaje tiene coherencia. Quítale una parte y esa armonía del Evangelio perfecta la destrozaste. Mantén la armonía del Evangelio, que toda la sinfonía que da la gloria de Dios se mantenga intacta con su Evangelio y su palabra, y eso es inamovible, es revelación de Dios. Ahora, el juez no hace acepción de personas, como decías. Juzgará a todos por igual. Por eso, le dije también la semana pasada, el domingo, que seremos juzgados por un estándar. ¿El estándar de quién? Todos seremos juzgados por igual. La ley de Dios nos iguala. No un gobierno democrático. No las clases de las guerras de clases, ni la guerra de sexo, ni la... No. Dios juzgará por igual a ricos y pobres, hombres y mujeres, judíos y gentiles, sabios y necios, estudiantes y analfabetos, blancos y negros, ancianos y niños, famosos y anónimos, españoles y latinos. La cartera no te va a servir, ¿eh? La pobreza tampoco. El color de tu piel no te va a servir. El sexo que tú tengas no te va a servir. La justicia de Dios nos iguala a todos. Es igual para todos los seres humanos. Por eso Job dijo, nada más le vino las catástrofes a su vida, Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Este era rico, ahora era pobre, pero sabe que vino desnudo y se irá desnudo. Se irá sin nada, no se va a llevar el banco, ¿verdad? No se va a llevar las obras allí. Nada. Todo el que conoce esta verdad, que seremos juzgados por Dios, que Dios es mi Padre, pero Dios es mi juez. Todo el que conoce esta verdad,
vivirá, como dice Pedro, con temor reverente, teniendo la garantía de que aquí está de paso, por eso lo llama peregrino. Lo que hace Pedro es magistral. Dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir todo el tiempo. Es decir, toda vuestra manera, todo el tiempo, dos todos de Pedro. Sed santos en toda vuestra manera de vivir todo el tiempo de vuestro peregrinaje, sabiendo de quién sois hijos y quién es vuestro juez. Así se podría resumir los 4 versículos. Sed santos en toda vuestra manera de vivir todo el tiempo de vuestro peregrinaje aquí en la tierra, sabiendo de quién sois hijos, para querer vivir así y recordando quién es vuestro juez. Si entiendes de esa manera el texto, como les digo, todo el Evangelio, aquí incluye todo lo que quieras. Vete a Romanos, vete a lo que tú quieras. Vas a tener troncalmente lo que implica la santificación de un hijo de Dios.